Padre bendito, gracias por tu palabra. Hoy tenemos el privilegio una vez más de escucharte, de poner en tus manos nuestros corazones. Hoy necesitamos que tú nos hables al corazón y que tú alumbres nuestros corazones con tu palabra y que los transformes con tu palabra, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 14 de Ezequiel dice así: Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así le será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Firma Jehová el Señor. Bueno, qué interesante pasaje. Están en un momento crítico en la nación de Israel, en el momento histórico, el momento de la cautividad babilónica. Entonces, en este momento se acercan algunas personas, y ahí dice quiénes son. Son los ancianos de Israel. Estos ancianos, la palabra ancianos, no necesariamente habla de edad, sino eran personas consideradas como líderes, ¿no? Eran personas con madurez. Y generalmente se les conocía como personas que eran capaces de, ya sea de atender asuntos civiles o religiosos. Entonces, lo que se entiende aquí es que, a la luz de lo que hemos leído anteriormente en Ezequiel, en Jeremías y en Reyes, no eran necesariamente los gobernantes de Israel, porque ellos fueron, durante estas 3 deportaciones de Babilonia que ya hemos estado estudiando, fueron capturados y fueron muertos. Probablemente no hable de los gobernantes, sino hable de líderes también que servían juntamente con estos gobernantes, ¿no? Y probablemente, por lo que se entiende aquí, era probablemente entre líderes civiles o religiosos, pero tenían cierta influencia pues en la ciudad de Jerusalén. Pero se acercan para pedirle consejo a Ezequiel, ¿no? Pero fíjate lo que les contesta Dios, ¿no? Y les dice en el verso 3, hijo de hombre, se está refiriendo a Ezequiel, ya lo hemos hablado, y le dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Aunque Ezequiel no los conocía, Dios sí los conocía. Ajá. Y Dios sabía algo que Ezequiel no sabía, porque Dios conoce el corazón. Y ve algo en el corazón de estos hombres, ¿no? Y ve 2 cosas. Ve que número 1, habían puesto sus ídolos en su corazón, pero todavía más que eso, habían establecido esos ídolos en su corazón. Entonces, lo que le está mostrando a Ezequiel es que son idólatras, estos ancianos, que aunque eran líderes del pueblo, ellos tenían en su corazón idolatría. Pero no solamente era como un tropiezo leve, sino que aquí lo aclara el Señor. Son personas que no solamente han puesto un ídolo,
sino que han hecho de su corazón su establecimiento. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, tú te encuentras un puestito en la esquina, ¿no? De la garnacha y el taquito, ¿no? Y decimos, es el puesto. Pero es muy diferente a tener un local, ¿verdad que sí? Son dos cosas completamente distintas, porque un local habla de algo que ya es, pues, permanente, que ya está establecido, que ya se hicieron los trámites para que eso quede fijo, ¿no? Entonces es muy diferente. Estos hombres habían no solamente cometido idolatría, sino que habían hecho de la idolatría, en su corazón le habían hecho una habitación a la idolatría. ¿Te acuerdas que hemos estudiado en ocasiones anteriores ese artículo de Mi corazón, una casa para Cristo, que viene en el libro de Navegantes 2, que lo hemos citado ya un par de ocasiones al menos? Y dijimos cómo Dios quería que Israel, el corazón del pueblo de Israel, fuera su habitación y que Él fuera su Dios y quería habitar dentro de su corazón, pero no como un huésped, sino como el Señor de sus corazones. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Pero ¿qué crees? Estos líderes hicieron todo lo contrario. En vez de dejar que Dios reinara en los corazones, en sus corazones y en el corazón de Jerusalén, ellos decidieron hacer de su corazón un establecimiento para la idolatría. Órale, qué fuerte. El pueblo de Israel tenía un Dios, Jehová, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, o sea, es el Señor Todopoderoso. Y resulta que ellos habían cambiado a Dios, lo habían echado de sus corazones y habían puesto dentro de sus corazones toda clase de ídolos. Ahora, culturalmente los ídolos que tenían, pues los conocemos, ¿no? En el libro en el Antiguo Testamento, en los libros de historia, por ejemplo, en Samuel, vemos desde Samuel, Reyes y Crónicas, todos estos libros. Hemos visto, por ejemplo, a Moloc, a Baal, a Astarot, a Acera. ¿Te acuerdas? ¿Todos estos nombres te suenan? A lo mejor. Culturalmente, ellos estaban abrazando ídolos. Estaban depositando su fe, su confianza en un pedazo de yeso, en un pedazo de cerámica o de cemento, de lo que fuera hecho, de madera. Y en vez de clamar a Dios y depositar su confianza en el Señor para cualquier clase de necesidad, estaban poniendo su confianza en un ídolo. Y no es algo nuevo. Tú sabes, desde siempre el pueblo fue idólatra. Desde que lo sacó de Egipto, ¿qué fue lo primero que adoraron en el desierto? Un becerro de oro. Y es algo que nunca se salió de sus corazones. Todo el tiempo estaban ellos adorando ídolos. Ajá. Y era algo que a Dios le molestaba. No es por otra cosa, sino por esto. Porque esos ídolos en el Antiguo Testamento todo el tiempo deja ver que solamente son imágenes y no tienen ningún poder y no están vivos. Léase el Salmo 115, por ejemplo, ¿no? Donde tienen ojos y no ven, corazón y no sienten, boca y no hablan. Toda esta metáfora que habla el Señor a través de David. Pero es un objeto en el cual están depositando su confianza, sabiendo que no puede contestarles y que no puede hacer nada respecto a sus problemas. Pero no solamente eso, teniendo a un Dios que se les reveló a la familia de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, todos ellos, sus hijos y sus descendientes, su pueblo, con grandes milagros y maravillas, dejando ver que Él era un verdadero Dios. Y los compró como su pueblo, los rescató de Egipto, los hizo entrar en la tierra prometida y los llenó de privilegios. ¿Cómo es posible que habiendo visto a Dios, conocido a Dios de una manera tan notoria, ahora depositen su confianza en algo que es un pedazo de madera o de yeso o de lo que sea? ¿Verdad? Y eso es como algo que a Dios, pues digamos así, lo veía como algo muy mal, y obviamente que era mal, porque es una necedad completa. ¿Cómo es posible que alguien que conoce a Dios va y pone su confianza en cualquier otra cosa? Así que creo que una de las cosas que podemos entender es que, por supuesto, Dios se enoja con la idolatría, ¿no? La idolatría es algo pecaminoso y le molesta a Dios. Pero no solamente con idolatría nos referimos, tú sabes, a tener
una escultura o una imagen que pueda llegar a reemplazar nuestra fe en Dios, ¿no? Eso sí sucede, porque hay muchas personas el día de hoy, y está por demás decirlo, que pues tienen ídolos en su casa y les rezan y adoran a esos ídolos, ¿me explico? Pero no solamente un ídolo habla de algo así, un ídolo también habla de cualquier cosa en la cual depositamos nuestra fe o nuestra confianza que no es Dios, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado mucho de eso, el dinero, ¿no? Nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, un recurso, cierta persona, ¿no? Una palanca. O sea, podemos llegar a poner nuestra confianza en cualquier cosa. O sea, en un amuleto, o sea, en cualquier cosa. Y eso es una necedad delante de los ojos de Dios. Porque si Dios se reveló a tu vida y tú creíste en Cristo y le entregaste tu confianza, lo reconociste como tu Dios y Señor y Salvador, tienes a quién venir, tienes a quién clamar, tienes en quién confiar, a quién oír, a quién consultar, a quién recurrir. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Es una hostil necedad. Es decirle a Dios, sí, pero no quiero, no me convences. Y eso es una ofensa a Dios, que se ha revelado a nosotros de maneras sorprendentes. Piensa en las maneras en las que se ha revelado a tu vida. A lo mejor en alguna ocasión le pediste que te sanara y te sanó. Estabas en un problema impresionante y te sacó del problema. Y le has pedido cosas, Señor, es que no sé cómo hacerle para pagar la deuda, y te la pagó. Es como, wow, Señor, me has hecho tantos milagros y señales para que yo aprenda a confiar en ti. Y ahora, después de tantas cosas que he hecho en tu vida, decide uno poner su confianza y su fe en cualquier otra cosa. Familia, la idolatría es un pecado bien grave y que ofende a Dios. Y como cristianos debemos entenderlo. No debe haber ninguna cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, en la cual podamos poner nuestra confianza que no sea nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Así es que es bien importante esto. Ahora, es un pecado cuando uno comete un acto de idolatría, ¿ja? Que de repente en vez de orar y consultar a Dios, le consultas a cualquier otra persona en lugar de Dios, ¿no? No es que esté mal pedir un consejo, por ejemplo, de un pastor, ¿verdad? Pero cuando tú antepones eso antes del consejo, de buscar a Dios, estás haciendo de tu pastor un ídolo, ¿no? Y, ok, está mal cometer un acto de esos, ¿no? Y así como ese, muchos ejemplos, ¿no? En vez de consultar a Dios qué hago con mi dinero, pues entonces yo empiezo en mi sabiduría a consultarlo y yo tomo mis decisiones, qué hacer con mi propio dinero, etcétera. Todas esas cosas, familia, sí están mal, son actos de idolatría. Pero aquí creo que enfatiza algo. Enfatiza el hecho de que estos hombres no solamente cometieron actos, sino que establecieron sus ídolos. Significa que ya de plano le dijeron a Dios, ya de plano, no queremos que tú reines en nuestro corazón. Estamos dispuestos y decididos a hacer de nuestros ídolos quien nos gobiernen y quien nos guíen. Es un estilo de vida en el cual ya uno, siendo creyente en el Señor y conociendo la palabra de Dios, ya no toma uno en cuenta a Dios. Empieza uno a dejar de orar, dejar de leer la Biblia para consultar a Dios, a ver qué opina acerca de eso. Empieza uno a confiar en su propia prudencia, en su propia sabiduría, a hacer cosas mecánicamente sin haber dependido de Dios. Familia, muchas veces nos damos cuenta y de repente cuando pasa el tiempo, nos hallamos en esta misma situación. Hemos establecido nuestros ídolos en nuestro corazón. Cosas que nos sacan del apuro, cosas que nos hacen sentir mejor, cosas que nos satisfacen, cosas que nos llenan, cosas que aparentemente nos dejan con alegría en el corazón, que no son Dios. Entonces meditemos en eso. ¿Estaremos nosotros estableciendo un ídolo en nuestro corazón? ¿Hay un ídolo que a lo mejor tú has decidido por cuenta propia establecer en tu corazón? Entonces preguntémonos eso, ¿verdad? Y ahí dice algo del ídolo. De repente uno lo vería como una gran ayuda, pero dice aquí en el verso número 3, no, es un tropiezo.
Uno pensaría que eso nos va a ayudar. Y a lo mejor incluso hasta te salió muy bien, ¿no? El haber adquirido, no sé, el haber consultado a tal persona, a lo mejor te salió muy bien y te resolvió un problema. ¿Mm? Pero a los ojos de Dios, eso, aunque te haya salido bien, va a ser un tropiezo para tu vida. Porque no dependiste de Dios. Porque no consultaste a Dios. Los ídolos son un tropiezo porque entonces ya no vienes a Dios. Nada más por el simple hecho de que ya no oras, de que ya no lees, de que ya no dependes. Qué fuerte. Y piénsalo, ¿qué importa más? ¿Que nos salgan bien las cosas? ¿Que todo esté bien? ¿Que mi salud esté bien? ¿O que yo tenga una relación con el Señor? Y yo creo que ahí es donde nos ponemos a ver si es cierto. La verdad es que no importaría mucho si las cosas no estuvieran tan bien, si no, las cosas no importaría mucho si hubiera alguno que otro problema por ahí, pero que yo tuviera a Dios en mi vida. Eso es lo más importante. Que yo estuviera constantemente relacionándome con mi Dios. Eso sería lo más importante. ¿De qué serviría ganar el mundo? ¿Verdad? Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿De qué serviría ganar al mundo y luego perder al Señor? Ir a parar al lago de fuego. ¿De qué serviría? ¿No? Familia, lo más importante no es que te salgan bien las cosas, no es que todo esté bien, lo más importante es que tú estés con el Señor. Bueno, y también aquí, entonces, quita esos tropiezos de tu vida, ¿no? Si hay alguna cosa que te hace no depender del Señor, quítalo de tu vida. Ahora, esto no es algo que Dios te puso, porque luego podemos decir, pues yo lo agarré, pero ¿para qué me lo ponen? Pero dice aquí, fue el tropiezo de su propia maldad. Date cuenta, podemos llegar a culpar a otros. La mujer que me diste, el hermano que me diste, el trabajo que me diste, etcétera. Pero la realidad es que cuando uno tiene ídolos, nadie nos obligó a tomar esos ídolos. Uno, de nuestra propia maldad los hemos puesto delante de nosotros. No, nadie te obligó a que lo hicieras. Porque yo pensaba eso, ¿no? Pues ahora sí que, pues, ¿para qué me invitan mis amigos la cerveza, no? ¿Para qué me la invitan? ¿No? Yo también portado que soy. Pero no, la realidad es que yo de mi propio corazón ya lo quería hacer, ¿no? Y así es. Entonces, reconozcamos, cuando hay idolatría no es un asunto de alguien más o de Dios, es mi responsabilidad. También aquí vemos algo, que cuando uno decide ya rotundamente poner un ídolo y establecerlo en el corazón, ¿sabes? Eventualmente esto va a dar fruto y lo vamos a poner delante de nuestro rostro. Y eso lo estuve meditando porque sí lo dice ahí al menos 3 veces en el pasaje. Es decir, esos hombres primero lo anhelaron en su corazón. Ay, el becerro de oro y no sé qué. Y de pronto ya lo hicieron y lo pusieron ahí enfrente. ¿Me explico? Toda idolatría que abrazamos en el corazón, aunque no sea muy evidente tarde o temprano, va a dar un fruto externo. Pero el problema no es el ídolo que está afuera, sino que yo lo produje. ¿Me explico? Entonces el problema está en el interior, pero evidentemente se va a ver en algún momento. Cuando yo tengo un ídolo externo, algo que ya es muy notorio, de lo cual estoy dependiendo, o estoy buscando como a Dios, o estoy adorando como a Dios, o un pecado que estoy adorando, eso es fruto de algo que está dentro. Es fruto de un corazón contaminado. Estaba platicando con mi esposa y concluimos esta frase, un corazón contaminado. Y está muy loco porque esos hombres se acercan a Dios y pareciera que le están pidiendo un consejo, ¿no? Vienen a Ezequiel, pero la forma en cómo les contesta Dios es muy interesante porque les contestó lo contrario. Vienen a pedirle consejo y Dios le dice, no, yo he de algún modo ser consultado por ellos, habiendo ellos establecido el ídolo en sus corazones. Es una pregunta que por supuesto tiene una respuesta muy sencilla. No, obviamente que no, ¿verdad? Y esto nos lleva a meditar en varias cosas. Pero una de las cosas que es más notoria dentro de esta sección, ¿no? Es que uno puede venir al Señor y realmente tener un corazón contaminado. Y es una de las cosas que
Es muy importante entender. Y déjame aplicarlo en varias maneras. Uno puede orar y pedirle cosas al Señor, y uno puede llegar a incluso pretender que Dios te conteste tus peticiones, pero estamos viniendo con un corazón contaminado de ídolos. O uno puede, por ejemplo, venir a la congregación y escuchar la palabra de Dios, porque uno dice, voy a escuchar a ver qué me dice Dios, pues a ver qué buen consejo escucho, ¿no? A ver qué buen tip me da Dios. Pero venir con un corazón contaminado. Y la pregunta creo que se entiende. ¿He de ser consultado por ellos? ¿Entiendes lo que está diciéndonos el Señor? Yo lo veo muy práctico, familia. Si estamos adorando algo que no es el Señor, si estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa, si estamos adorando un pecado, si estamos teniendo un corazón contaminado, nuestra relación con Cristo se rompe. ¿Por qué? Es imposible que estemos adorando eso que está mal y pretender venir a escuchar que Dios me dé un consejo. ¿Por qué? Porque estoy confiando en algo más. Es totalmente inconcebible, pero mucha gente lo piensa así. Y yo creo que como todos, como no conocíamos a Cristo, pasaba así, ¿no? Uno andaba en la fiesta, en el rollo de su vida, ¿no? En el egoísmo y en el pecado de su vida, así lo hacía uno todo el tiempo, pero eso sí, le decías, ay Diosito, por favor, concédeme esto. Y pensabas que Dios te va a escuchar, y uno pensaba que lo hacía. Y yo que veo acá, no, nada que ver. Cuando uno está en pecado, cuando uno está en idolatría, es como decir, pues ¿para qué vienes conmigo si ya tienes a tu ídolo? O sea, ve y órale y dile a tu ídolo que te lo dé, a ver, que te lo conceda. Me pides a mí salud, pero tú estás en tu pecado. Ve con tu ídolo a pedirle que te sane. O sea, ve a tu ídolo para decir que te limpie tus pecados y que te dé un mejor trabajo y que te dé una mejor situación. Ve, consúltalo. Perdón, no lo vayas a tomar a mal. Es sarcasmo, por supuesto. Pero creo que nos sentimos muchas veces con el privilegio, o más bien exigimos a Dios el derecho de que nos conteste y nosotros no soltamos eso. Entonces, démonos cuenta, está mal familia. Yo creo que es un principio en la Biblia. El pecado en sí, en general, cualquier pecado, uno de ellos la idolatría, rompe nuestra comunión con Dios. Y yo, en verdad, no sé si te ha pasado que te sientes bien incómodo. Ay, Señor, una vez más, te quiero pedir que no falte pan en mi mesa, pero en tu corazón sabes que no estás bien con Dios, ¿no? Y oras cosas y, Señor, te pido que lo sanes y por dentro así de, híjole, no sé si me está escuchando. ¿Por qué? Porque yo no tengo una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque tengo mis ídolos, tengo mis cosas, mis pecados, ahí los tengo. Y yo creo que este pasaje nos lleva a este punto. Para poder tener una comunión con el Señor, necesitamos dejar nuestro pecado. Necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Porque la única manera en que Dios nos limpia y quita esos tropiezos de nuestra vida para que podamos acercarnos es la confesión y el arrepentimiento, ¿no? Eso es. Ahora recién acabaron de estudiar Isaías 1 allá en San Antonio. Y este pasaje me gusta. Dice el Señor en el capítulo 1, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, es así, familia. Para poder venir al Señor, primero es necesario llegar con arrepentimiento y confesión. Y abandonar eso. Abandonarlo. Y entonces, ¿qué promete el Señor? Y si tú te pones a cuentas conmigo, vas a ser lavado y limpiado. Y perdonado, ¿no? Entonces, esa es la forma, familia. Ahora, algo más que quiero llamar tu atención es que
Este, creo que es bueno como aclarar que esos hombres, nada más chécate, dice un comentario, que cuando vinieron a pedir consejo, no necesariamente es porque querían escuchar la voz de Dios. Ajá, es algo importante de entenderlo. Era una costumbre acercarte a cualquier profeta a pedirle un oráculo profético, ajá, en aquel tiempo. Simplemente como parte de su costumbre, ¿no? Como cuando alguien, pues, no sé, lee la galletita de la suerte o lee o escucha el horóscopo del día, ¿no? Igual, de repente tenía esas ideas y de repente es como, ay, por cierto, también está Jehová, ¿no? Se acercaron probablemente a una actitud así, ¿no? Así como acercándose a uno de sus muchos ídolos. Entonces yo noté aquí, qué interesante, ¿no? Porque a veces pasa eso, que no vemos a Dios como realmente Dios, como realmente nuestro Dios, sino como uno de aquellos demás ídolos que tenemos en nuestras vidas. No podemos pretender realmente que Dios nos escuche, que tengamos una relación si lo seguimos considerando así, como uno de los demás. Ah, sí, confío en esto, en aquello, pero también en Dios. Me suena mucho a la vida que teníamos antes, te digo. Ah, confío en el yo, en que yo, no, yo puedo, yo soy bien inteligente, yo tengo fuerza, yo. Pero con la ayuda de Dios también. Es como, ¿what? Es una de lo más como espiritual, pero realmente es muy espiritualoide, porque realmente es tener mi ídolo a la par de Dios. Y uno de los ídolos más grandes, tú lo sabes, es el yo, ¿no? Yo, de mí mismo, mío, de mí, para mí, gracias. Y no, debo despojarme primero de esas cosas, de esas ideas. Dios no es como yo. Dios no es como mis ídolos. Dios es Dios. Y mis ídolos todos son muertos, cosas inútiles, que no sirven ni funcionan y no salvan. Y necesito considerarlos como lo que son, ¿no? Y que nos demos cuenta que absurdo es confiar en algo que no puede otorgarme salvación, ¿no? Pero nuestro Dios, familia, el Dios de la Biblia, ese es el verdadero Dios, ¿no? Ahora, también otra cosa importante que tenemos que meditar aquí, es no vengamos solamente con la intención de pedirle ayuda. Creo que no es el punto importante. Lo importante es conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Cuántas veces más bien venimos por eso? Vengo nada más a que me den un buen consejo. Vengo nada más a que me den instrucciones. Vengo nada más a ver qué instrucción me salió hoy en mi devocional. A ver qué buen consejo para ser una mejor persona. Pero realmente eso no es lo que enseña la palabra. Lo que enseña la palabra más bien es ven a conocer a Dios, a relacionarte con Dios. Él eventualmente te va a dar instrucciones y te va a dar dirección a tu vida y te va a responder cosas, pero eso no es lo importante. Es como si yo viniera con mi familia, por ejemplo, que tú vengas con tu familia. Papá, ay, qué padre, mi hijo, me viniste a ver. No, realmente no, nada más vengo que me ayudes. O sea, creo que como papás diríamos, qué mala onda. O sea que no le importo, ¿no? O sea que no quiere de mí, nada más, no me quiere a mí, nada más quiere de mí. Y bueno, los papás son bien lindos, ¿no? Y luego siempre es como, ok, mi hijo, te echo la mano. Pero es como, eso no es el punto, eso no es lo importante. Lo importante es estar con Él. Entonces, todas esas cosas tenemos que meditar a la luz de esto. Ahora, otra cosa, ¿quieres checarte? Le dice aquí en el verso número 4, háblales por tanto y diles así, ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel, cualquiera. Y déjame decirlo así, esto dice cualquier. Y es importante, ¿por qué? Porque de repente uno dice, pero si yo soy cristiano, yo no soy del mundo, pero déjame decirte esto, que el Señor cuando hace sus juicios es imparcial. Y aunque uno es creyente, aunque uno ya haya confiado en el Señor, pero si uno como creyente ha abrazado la idolatría, hey, familia, a todos nos va a pedir cuentas. No importa si uno es
parte de una congregación, si uno ya es de semilla, o si uno está sirviendo al Señor, o si uno ha hecho muchos actos caritativos, o si uno incluso es pastor. No importa para el Señor. El Señor nos ha enseñado en Deuteronomio 10:17 que Él no hace acepción de personas. Romanos 2:11 igual lo repite. Para el Señor no hay favoritos en el reino. Todos somos iguales. Y cuando pecamos, pues delante de Dios, eso. No es como, ay, pecó, pero es pastor. ¿Me explico? Tiene la vara más alta porque pues, es pastor. No, la medida está puesta para todos. Por igual. Entonces, cualquiera. Es que yo ya tengo 30 años en el Evangelio. Y es para cualquiera familia. Y por cierto, uno podría tener ídolos aunque uno tenga 50 años en el Señor. ¿Verdad? Bueno, y bueno, es eso. Ahora, creo que cuando realmente buscas la ayuda de Dios, no vienes realmente a pedirle que te haga un favor a ti. Tú sabes, cuando realmente Dios es tu Dios, más bien lo que quieres no es que Él te dé lo que tú quieres, sino más bien que te ayude a hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios. Y lo que quieres es agradarlo y conocerlo y servirle. Entonces le pides ayuda, pero no para ti, sino para Él. Y yo he puesto mucho a pensar en eso porque es como, Señor, ¿realmente es importante para ti que yo esté sano? ¿O realmente es importante para ti que yo esté con fluidez económica? Y me pongo a pensar, bueno, para mí sí, pero para Dios, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Y por qué se lo estoy pidiendo realmente? Pero cuando te das cuenta que uno realmente quiere buscar a Dios y amar a Dios, entonces le pides diferente. Señor, si es tu voluntad y está en tus planes hacerlo, hazlo. Pero si me quieres dejar así, está Dios, gloria a ti, te voy a servir y voy a adorarte. Y entonces ahí vas a pedirle más bien que se haga tu voluntad, Dios. Ahora, le dice algo bien interesante aquí todo esto que te decía. Todo está en el corazón. Y sabes, Dios ve el corazón. Es una de las cosas que es bien importante no irnos aquí nada más así. Dios ve el corazón. No solamente ve lo de afuera, Él ve el corazón. Y yo no sé si tú estás aquí y tú sabes que a lo mejor traes un corazón contaminado de pecado. Y si a lo mejor esa es tu condición el día de hoy, en esta noche, que sabes que tu corazón está contaminado por esto y por esto y por esto y por esto, hey, familia, Dios sabe eso. Dios ve tu corazón. Así que a quién queremos engañar? ¿verdad? No podemos. Y creo que esto está bien importante porque eso nos lleva a vivir una vida cristiana en sinceridad delante del Señor. Si uno va a buscar al Señor, si uno va a escuchar la palabra, si uno va a orar, familia, que sea un fruto de una convicción del corazón. No importa si alguien me ve o no me ve, me saluda o no me saluda, me da mi lugar ahí en la iglesia o no me da mi lugar, etcétera. No importa porque lo que yo quiero es adorar a mi Señor. Es una situación entre Él y yo, porque no se trata de lo que se ve, sino de lo que hay dentro de mí. Es una cuestión bien personal. Entonces, creo que eso nos lleva a ser sinceros. La vida cristiana es así. ¿En verdad tiene sentido hacer las cosas nada más para que otros nos vean? ¿En serio? ¿Qué conseguimos? ¿A quién engañamos? ¿Cuál va a ser el fruto de todo eso? No tiene ningún sentido. El sentido lo tiene cuando uno dice, es para Dios. Él sabe realmente si estoy bien o mal, y hay veces en que si estoy bien y hay veces en que no. Y todo eso debe ser delante de Dios. Por eso Efesios dice, ¿no? Y todo lo que hagáis, no Colosenses, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque el Señor recibirá la recompensa. Todo lo que hagamos sea para el Señor, porque Él ve el corazón. Que no seamos como las personas que piensan o pretenden que todavía Dios solamente se va a quedar con nuestra apariencia y decir, dale, se ve bien, se ve buen cristiano, así le voy a escuchar. No,
Recuerda que en Juan, capítulo 2, verso 23 al 25, él decía, pero él mismo no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en su corazón. Jesús. Entonces, ¿qué diferencia? Si yo vengo así, el Señor se va a dar cuentas, pero si yo vengo con un corazón sincero y le digo, la neta, sí, sí estoy contaminado y está pasando esto, Él también te va a escuchar. ¿Ah? Ahora, creo que algo bien importante que nos enseña este pasaje es esto. Dice ahí, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Qué interesante, ¿no? Esta palabra convertidos recientemente la empecé a entender. Neta, perdón. Soy un poco lento de por sí. Pero fíjate que esto de la conversión, porque de repente es convertirse, ¿no? ¿Qué significa o qué se refiere? Pero escuché una prédica y me hizo todo el sentido. Y dije, claro, por supuesto. La conversión, mientras la regeneración tiene que ver con algo que obra el Señor en tu corazón cuando crees en Cristo, Él hace nuevas todas las cosas, te hace ser una nueva criatura, es una obra de Dios en tu corazón, que tú no puedes hacer. Pero la conversión apela a la respuesta que tú voluntariamente haces delante del Señor. O sea, tú te puedes convertir de tus ídolos, pero tú no puedes obtener un corazón regenerado. Pero, ese es el papel que nos corresponde. Convertirnos de nuestros pecados a Dios. Es decir, darle vuelta a eso para acercarse a Dios. Y cuando yo en fe hago ese tipo de cosas, Dios entonces me hace una obra en mi corazón. ¿Mm? Eso es algo que la regeneración la hace Dios. Pero yo tengo que dar ese paso de convertirme. Las dos cosas son bíblicas. Y necesito tanto la una como la otra. Pero si has creído en Cristo, obviamente ya eres un creyente, eres salvo y perdonado. Pero tenemos ídolos y necesitamos tomar estos pasos eventualmente, ¿verdad? De hecho, constantemente, de convertirnos de esas cosas que yo sé que están mal. Y Dios me va a regenerar esas áreas en mi vida. Entonces tengo que hacer eso. Ahora, ¿qué es lo más importante? No solamente despojarme de lo malo, dice en el verso 7, se han apartado de andar en pos de mí. Esa es una frase muy notoria en todo el capítulo. Entonces, para el Señor no solamente es dejar de hacer lo malo, sino que es comenzar a seguirlo, comenzar a ir en pos de Él. Y eso es realmente lo que Él quiere. Dejar el camino que teníamos para empezar a caminar en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Es importante, es lo que conocemos como discípulo, ¿verdad? Un discípulo, un seguidor, un practicante de la palabra de Dios. Entonces no solamente es lo dejo, porque si lo dejo y no sigo a Cristo, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano voy a seguir a alguien más, porque así es el corazón. Pero si yo sigo a Cristo, veo muy difícil que de pronto cuando venga un ídolo y me haga ojitos, yo le pueda decir, claro, te doy mi WhatsApp. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a poder abandonar a mi Dios? Estoy caminando con Él, me da todo lo que necesito, estoy escuchando su voz. ¿Por qué me vienen a mí? Ahora sí que ¿por qué me vienen a ofrecer sabritas si tengo aquí la carnita asada? Pues. Entonces, creo que es bien importante eso, familia. Creo que una de las maneras en cómo no me puedo desviar es siguiendo al Señor. Y bueno, al final solamente del verso 8 y 9, pues como ellos no lo hicieron, entonces dice Dios, no, si alguien pretende buscarme, pero realmente no me ama, la respuesta es sencilla, yo le voy a responder. Y eso no suena nada bonito, porque en esa sección, a una persona que vive en necedad, más bien habla de un juicio, o de un castigo, o de una disciplina. Entonces, es evidente, si uno está neceándole, pero uno está así todo como irreverente, ¿no? Y uno no entiende a quién nos estamos acercando, eventualmente vamos a recibir una llamada de atención, ¿verdad? En sus distintos grados, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de las disciplinas? En el 11 ya lo hemos visto, es para que ya no andemos con un corazón contaminado, para que nos demos cuenta que la idolatría y cualquier otro pecado en general está mal, nos contamina.
y ya no nos desviemos de en pos de Cristo, sino que sigamos a Cristo. Bueno, el verso 12, vamos a terminar el capítulo. Dije que eran 2 capítulos, yo no sé cómo. Bueno, ¿por qué les dije eso? Le hubiera parado ahí nada más, ¿verdad? Bueno, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento de pan, enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaren desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. Y conoceréis que no, sin causa, hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Aquí es un solo ejemplo. Entonces por eso quise leerlo así todo de corrido. Y está sencillo, ¿no? Lo que está diciendo es, poniendo el ejemplo de 3 hombres justos en medio de toda una generación bien perversa. Y por ejemplo ahí pone a Noé, pone a Daniel y pone a Job. Ahora nada más una nota ahí al pie. Daniel aún todavía no entra en acción porque Daniel justamente vive en la época del exilio babilónico. Pero es interesante que lo dice anticipadamente. Yo creo que lo está diciendo anticipadamente, aunque hay otras interpretaciones. Solamente permíteme proponerte esta, que sí está hablando del Daniel de la Biblia, nada más que anticipadamente, porque aunque entró en acción más adelante en el exilio, en Babilonia, ya era un hombre piadoso en medio de una generación perversa. ¿Ok? Entonces yo creo que sí está hablando de ese Daniel, pero el punto es que estos 3 hombres son ejemplos de personas que fueron fieles, que no se contaminaron con la comida del rey en una época de plano perversa. Noé, su familia, Daniel, ¿no? Y también Job. Eran justos delante de Dios, no porque fueran perfectos, sino porque tenían fe y porque vivían de una manera, pues, de acuerdo a su fe, una manera obediente a Dios, ¿verdad? Eran hombres justos. Y lo que está diciendo aquí es, hey, pone un ejemplo muy parecido al de Génesis 18. ¿Qué pasaría si nada más hubiera 50 justos? ¿Perdonarías la tierra? No, sí la perdonaría. ¿Y si hubiera 25? También. ¿Y si hubiera 10? Sí, también. Pero ¿cuál fue el problema de estas intercesiones que realizaba ahí Moisés? Que en la época de Noé y en la época de Daniel y en la época de Job no había ni siquiera 10. Y ellos eran los únicos que realmente eran fieles al Señor. Y está diciendo, si en esta época yo traje juicios, y vaya que hubo juicios, porque en la época de Noé se inundó la tierra, Dios destruyó a todos los moradores de la tierra, y en la época de Daniel, pues también porque es el exilio, y en la época de Job también, ¿no? Destruyó a toda su familia y todo esto, ¿te acuerdas? O sea, sí hizo juicios bien rudos. Pero dice, si yo juzgué en estas épocas, ¿cómo no voy a traer un juicio ahora que todo está completamente deteriorado? Pero también pregunta, ¿cómo no voy a enviar contra Jerusalén mis juicios terribles? ¿No? Ahora, da a entender acá que sí,
Hay justos todavía por ahí, ¿verdad? Hay un remanente, pero a pesar de eso, todo el demás pueblo está totalmente corrompido y Dios va a juzgar al pueblo. ¿Mm? Ahora, creo que nos llama otra vez a meditar en esto, ¿no? Realmente cuando Dios juzgue, va a juzgar con justicia. Y verdaderamente Dios va a ver a aquellos pocos, este remanente pequeño que realmente confía en Él. ¿Y cómo se ve? Por su vida, por la forma en que vive. Dios va a decir, este sí realmente tiene fe, este ha tenido fe, este no tiene fe. Y sus juicios son justos. Su familia, por sus frutos, nos va a identificar, ¿verdad? A todos nosotros. Entonces los juicios del Señor son justos, familia. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A entender que si Él juzga con justicia en la historia, por supuesto, el día de hoy debo de componer mi vida. Y si hay pecado, pues hay un ejemplo atrás y debemos de arrepentirnos. Porque si nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces Él también nos va a salvar como a Noé, como a Daniel o como a Job. Entonces, esto nos anima. Y también por otro lado, ¿qué pensaría? Es que Dios, ¿cómo es posible? ¿Soy el único justo en medio de una generación perversa? ¡Ey, anímate! Porque si has creído en el Señor y realmente quieres ser su discípulo, Dios va, pues, pues ya nos ha salvado, de hecho. Y un día en la redención final, pues también. Entonces, animémonos, a pesar de que todo el mundo esté al revés, ¿verdad? Y bueno, y último punto, querida familia, el capítulo 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Está refiriéndose a Israel, lo estoy comparando con una vid. Le está diciendo, en comparación con todas las demás naciones a las cuales voy a hacer juicio, ¿qué es? ¿Se distinguen algo? No, claro que no. Dice aquí, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Entonces aquí lo que habla precisamente es que Dios está asegurando el juicio, está diciendo que Dios va a juzgar contundentemente a su pueblo de Jerusalén, ¿okay? A su pueblo judío. Eso es lo que estamos viendo en todo esto. Y lo compara con una ramita, un sarmiento de una vid, ¿no? Está diciendo, hey, ¿a poco no voy a echar yo también esto al fuego? Si he quemado todo el bosque, pues claro que lo voy a quemar. Porque así como todo el bosque hizo mal, también mi pueblo hizo mal. Entonces, va a juzgar a su pueblo como juzga a todos, ¿no? Ya lo vimos ahorita imparcialmente. Pero hay algo que me llamó la atención, que realmente va a haber un juicio, ¿sabes? A todo aquel que no se arrepienta y no crea en Jesús, Dios va a traer un juicio, verdaderamente, ¿no? Por eso es tan indispensable creer en el Señor Jesucristo y arrepentir de nuestros pecados el día de hoy, porque la única forma en la que el Señor nos va a hallar justos entre los demás, ¿no? Pero también por otro lado, pienso que ya como creyentes, ¿okay? No está hablando de que al creyente también lo vaya a consumir en el fuego eterno, no habla de eso, ¿verdad? Pero sí nos disciplina definitivamente, y cuando Dios nos disciplina contundentemente. Y en verdad va a destruir todo aquello que esté mal en nuestras vidas a fin de que estemos bien con Él. Pero una última cosa, querida familia. Aquí pone un sarmiento que quema las dos puntas, ¿no? Habla del reino del norte y el reino del sur. Está hablando de un juicio en toda su nación, ¿no? Nada más para aclararlo. Este juicio es contra los moradores de Jerusalén, ¿no? Pero también hay algo que dice ahí en el verso número 4 y 5. Dice,
si yo quemo esta ramita, ¿va a servir de algo? Dice, si de por sí ya no servía, ahora quemada, pues ¿cómo va a servir? ¿Verdad? Es algo que dice ahí. Pero es algo bien interesante para nosotros como iglesia y familia. Porque, fíjate, ¿no? Si nosotros nos entregamos al pecado, perdemos absolutamente toda utilidad para el Señor. Y es bien interesante porque cuando no creíamos en Cristo no le servíamos, ¿no? Ahora que creemos en Cristo, si nos limpiamos, podemos ser instrumentos útiles para el Señor. Pero si volvemos a nuestro pecado, ya no podemos servirle. ¿Te has dado cuenta cómo el pecado te inhabilita para servir al Señor? O sea, no puedes ni hablar de Cristo porque tienes la conciencia sucia. No puedes servirle al Señor porque todo el tiempo ese pecado te está estorbando en tu relación. O sea, el pecado realmente nos inutiliza, nos inhabilita. Entonces, si tú dices, pero yo sí quiero servir, pues entonces despojémonos de eso que está mal. Y por eso el Señor nos dice eso. El que se limpie va a ser un instrumento del Señor. Así es que, pues ese es creo que un punto final para meditar. ¿Qué podemos meditar así en grandes aspectos? ¿No? Que el Señor quiere que nos despojemos de nuestro pecado, de nuestro ídolo, y nos quiere usar y nos quiere restablecer. ¿Vale? Entonces, oremos por eso, familia. Señor, pues te damos muchas gracias por eso que estamos leyendo una vez más y por seguir edificándonos y hablándonos a nuestros corazones. Si tú has hallado a tus ojos que hay algo mal, te pedimos que nos perdones una vez más y que nos limpies de nuestros pecados y que nos ayudes a restablecer nuestra relación contigo, Señor. Y te pedimos que no nos desviemos tras estos pecados o estos ídolos que están desviando nuestro corazón y que los quites y que podamos otra vez disfrutar de tu presencia plenamente, Señor. En el nombre de Jesús.